Buenas tardes. Legal Rubio Villegas les da la más cordial bienvenida a este ciclo de 4 webinars en propiedad intelectual. Hoy comenzaremos con el primero de los 4, llamado Patentes y Secretos Industriales. Como ponentes tendremos a Eduardo Cervera y a Rafael Beltrán. Con más de 27 años de experiencia, Eduardo Cervera tiene una práctica que incluye consultoría y litigio en asuntos de propiedad industrial e intelectual. Representa a empresas nacionales y transnacionales en asuntos relacionados con la protección, expansión y evaluación de sus derechos de propiedad industrial e intelectual en México y en el extranjero. Y por otro lado, Rafael Beltrán ha practicado el derecho de la propiedad intelectual desde el año de 1983, representando a personas físicas y morales nacionales y extranjeras ante las autoridades competentes de los Estados Unidos mexicanos, tales como el INPI, el INDAUTOR, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juzgados de distritos, entre otros. Muchas gracias por participar. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas por escrito. Les pedimos que escriban en el chat sus preguntas y serán respondidas al final. Muchas gracias y le paso la palabra a Eduardo Cervera. Buenas tardes, mucho gusto. Soy Eduardo Cervera, la cabeza del área de propiedad intelectual de Rubio Villegas. Les quiero dar la bienvenida a esta serie de webinars de un tema apasionante que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual ha estado muy en boga y de moda en los últimos años, derivado del hecho de la firma de los distintos tratados internacionales de los que México ya es parte, entre los que figuran desde luego el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea México y el famoso TPP, que es el Tratado Transpacífico de Cooperación y Alianza Comercial, que tiene firmado México con varios países de América Latina y de Asia. En este webinar lo que queremos abordar son los temas de patentes, todo lo que tiene que ver con las invenciones y las creaciones y cuáles son las consecuencias y alcances de estas, para lo cual quiero presentar a mi colega y amigo Rafael Beltrán, del despacho Beltrán Fortuny y Abogados, que nos va a ayudar con estos temas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a participar en este webinar. Y pues, sin mayor introducción, voy a abordar la materia de este evento. Primero, quiero identificar la materia que las instituciones de la propiedad industrial protegen. En este caso, la palabra genérica es la palabra invención. Y esta primera palabra en un primer universo ampara cualquier creación del ser humano, independientemente del ámbito en el cual ésta se desarrolla. Pero, una vez que entramos al ámbito de la protección de las invenciones en los términos de la ley de la propiedad industrial, este concepto de invención tan amplio se acorta. Y ahora la propia ley nos define a la invención como creaciones del ser humano en el campo de la técnica, que consisten en la transformación de la materia o la energía, de tal manera que esa transformación sea aprovechable por la sociedad para satisfacer sus necesidades concretas. Las invenciones tecnológicas se protegen mediante patentes, pero también tenemos otras figuras que sirven para protegerlas, que son los dibujos, los diseños industriales y los modelos de utilidad. Dentro
de este universo de las invenciones técnicas o tecnológicas. También la propia ley nos habla de qué creaciones no se consideran invención. Y estas son las siguientes. Los descubrimientos, por ejemplo, ahorita que el mundo está enfrentando esta pandemia, se descubrió este virus llamado COVID-19. El descubrimiento no corresponde a una invención y por lo mismo no sería materia de patente. También los métodos matemáticos no se consideran invenciones y tampoco se consideran invenciones los planes para el ejercicio o las reglas para el ejercicio de actividades intelectuales, así como tampoco los métodos, las reglas o los planes para llevar a cabo actividades comerciales o negocios. En este mismo orden de idea, las obras artísticas tampoco se consideran invenciones para efectos del derecho de patente y tampoco los programas de compra. Ahora bien, cuando en una solicitud para obtener una patente se divulgan estas materias y se pretende protegerlas, pero no tal cual, sino como medios o mecanismos para alcanzar, para modificar un producto físico y alcanzar un fin o un resultado, entonces ya se tornan invenciones y se pueden proteger. ¿Puedo interrumpirte tantito? Por favor, por favor. ¿Podría ser el caso, por ejemplo, que para el funcionamiento de una máquina en una industria determinada, pudiera ser la petrolera o en alguna fábrica, para monitorear los niveles de operación o de producción, hubiera un software cuyo único fin pudiera ser el de determinar en qué momento la máquina va a comenzar a trabajar y cuándo debe de parar? En ese caso, un software puede ser patentable. Sí, definitivamente, porque el software propiamente tiene consecuencias en el mundo físico. Así como tú lo planteas, inclusive un software, ¿verdad? Puede funcionar de tal manera que una planta, al llegar a niveles de alarma, de alerta, que pueda poner en peligro la operación de los operarios, ¿verdad? El software puede en ese momento darle instrucciones al equipo de cerrar operaciones, detener operaciones para salvaguardar nuevamente a los obreros. En ese caso, sí sería patentable el software. Gracias por la clase. Ahora, también podemos encontrar otras excepciones. Por ejemplo, cuando invenciones conocidas se combinan, se yuxtaponen y logran un resultado nuevo y que no puedan funcionar por separado, esto que la unión sea esencial. O también se encuentra la excepción que tiene que ver con el uso. Cuando un producto conocido se usa para algo diferente de aquello para lo cual se utilizaba anteriormente, y cuando ese uso no es obvio para un técnico en la materia, entonces sí vamos a estar en presencia de una invención que puede ser objeto de patente. Muy bien, Rafa. ¿Nos podrías platicar un poco qué características debe de cumplir una invención para que pueda ser patentable? Sí, con mucho gusto. Esas características que han sido el pilar del derecho de patentes por mucho tiempo son básicamente las siguientes. Para que una invención sea patentable, esa tiene que ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. ¿Nos podrías explicar un poco más qué es la actividad inventiva y qué es la aplicación industrial? Claro que sí, con mucho gusto. En este caso, primero vamos a hablar del concepto de novedad. ¿Qué es novedad? Novedad es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? El conjunto de conocimientos técnicos que son accesibles al público por haber sido divulgados, y no importa la forma en la cual esa divulgación se dio,
y tampoco importa en dónde se dio esa divulgación. Ahora, dentro de las nuevas tareas que se le imponen a la autoridad mexicana en la materia, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le impone la obligación de velar por el dominio público. ¿Qué debemos entender por dominio público en esta materia? Es el universo de todas aquellas innovaciones, de todos aquellos inventos sobre el cual ninguna persona tiene derechos exclusivos. Y voy a dar un ejemplo, porque el dominio público no es lo mismo hoy en México, el dominio público hoy en Sudáfrica, o hoy en Corea del Sur, o hoy en Canadá. Me explico. Para que una persona que haya solicitado o haya obtenido una patente en su país de origen o en algún país, tiene que cumplir con ciertos tiempos para proteger esa invención en otros países. Si no lo hace así, entonces esa invención que esa persona ya pudo proteger mediante patente en su país o en otros países, si no presentó la solicitud respectiva, no buscó obtener el derecho en México, en ese momento esa tecnología, por más que esté patentada en 20 países, 25 países del mundo, en México ya se considera dominio público. Pero bueno. Y otra obligación que se le impone al instituto en esta nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial es la de impedir el doble patentamiento. Debemos entender muy bien qué es el doble patentamiento. El doble patentamiento es obtener una segunda patente para la misma materia amparada por una primera patente. Sin embargo, Rafa, nuestra nueva ley prevé por primera vez lo que se denominan las patentes de segundo uso. Estas patentes de segundo uso son aquellas patentes que durante la vida útil de una patente devienen en algún descubrimiento de algún nuevo uso o aplicación para esta misma, y en ese sentido es posible reivindicar ese nuevo uso dentro de la misma patente. Sí, y para eso tenemos que referirnos a los otros dos requisitos, que es que la invención debe ser resultado de una actividad inventiva. ¿Qué significa eso? Que sea producto, la materia que se desea proteger como patente, de un proceso creativo cuyo resultado no se encuentre en el estado de la técnica. Aquello que se pretende proteger mediante una patente no sea obvia o evidente para un técnico en la materia. Y el último requisito es que la invención que se desea proteger sea susceptible de aplicación industrial. En ese sentido, entonces, hablando de los llamados segundos usos, pues sí, para poder patentar un segundo uso de una composición conocida, esta debe de cumplir con los requisitos que hemos tratado ya. Debe ser nueva, debe de no estar dentro del estado de la técnica, tiene que ser el resultado de una actividad inventiva y tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Y te traigo un ejemplo. El compuesto conocido como minoxidil. El minoxidil originalmente se empezó a utilizar como producto farmacéutico en 1979 como un vasodilatador para pacientes con problemas renales. Una vez que se empezó a aplicar el minoxidil para ese uso, los médicos se dieron cuenta que los pacientes a los que se les aplicaba mostraban un crecimiento notable del vello corporal y también del vello facial. Eso los animó a investigar por qué esta molécula se comportaba de esta manera en el cuerpo humano. Y ellos lograron darse cuenta que el minoxidil también tenía ese efecto inesperado, sorprendente en aquellas personas que recibían minoxidil para problemas renales. Razón por la cual pudieron, después de hacer los estudios respectivos, presentar solicitudes de patente reclamando el uso del minoxidil para tratar la alopecia, la calvicie. Este producto salió al mercado con una marca que era Rogaine, y en México posiblemente algunos de los que
personas que nos acompañan recordarán un champú que también fue que se comercializó durante mucho tiempo, que su principio activo era el minoxidil y que se vendía con la marca AE. Es el caso del famoso Viagra, ¿no? También. El sildenafil, que era un medicamento de Pfizer, cuyo uso era para el tratamiento de la circulación sanguínea para aquellos pacientes que tenían una afección cardíaca, ¿no? Y entonces el descubrimiento fue que al irrigar sangre a determinadas partes del cuerpo podía tener reacciones, y de ahí se hizo el descubrimiento de que podría servir también para la disfunción eréctil. Exacto. Ahora, también dentro de las excepciones que tenemos a la divulgación está la siguiente. Quiero primero como introducción repetir el punto, que es la divulgación de una invención por el inventor provoca que ésta pierda su novedad. Punto. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si el inventor presenta su solicitud de patente, empieza el trámite, pero esta es abandonada o retirada por el titular, por las razones que sea, antes de su publicación? ¿Ok? Esa es una manera en la cual el inventor puede preservar su novedad. La solicitud se presenta, se abandona sin publicarse, entonces la novedad los pone en riesgo. Otra forma también es un principio que fue adoptado ya hace varios años en la ley mexicana y sobre el cual ahora la nueva ley abunda, que es el concepto llamado, un concepto que hemos llamado como periodo de gracia. Es así como se conoce en el mundo en materia de patentes. ¿En qué consiste este periodo de gracia? Tu inventor, o si no el inventor, tu causaviente, esto es aquella persona a quien le cedió sus derechos, divulga la invención. Y esto, como he explicado, atraería que pierda su novedad. Pero la excepción que nos marca la ley es que si ese inventor o su causaviente, dentro de los 12 meses siguientes a esta divulgación, presenta la solicitud de patente, en ese momento la novedad queda preservada, no se pierde. Entonces, es muy importante si hay una divulgación por parte del inventor o por parte de su causaviente, o inclusive por parte de un tercero que obtuvo la información de alguno de ellos dos, es muy importante tener pruebas de esa divulgación, en qué consistió, para poder saber a partir de qué fecha contar esos 12 meses y no perder la novedad. Rafa, asimismo, hay momentos en los que se impide el patentamiento de cierta materia que sí es resultado de una investigación, que sí tiene técnica, pero que quizás por su destino o por su aplicación no pudieran ser susceptibles. ¿Nos podrías platicar un poco de esos casos? Sí, y inclusive esto vamos a referirlo como un cuarto universo dentro de las intenciones, dentro de las creaciones, que son aquellas que la propia ley señala de manera expresa que no son materia patentable. Y esta nueva ley precisamente nos presenta un catálogo que antes no existía. ¿Cuál es este catálogo? La nueva ley, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, nos dice que no son materia de patente aquellas invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público, o bien contravenga cualquier disposición legal, o cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud, la vida de las personas, animales o vegetales, o para evitar daños al medio ambiente. Esta disposición que entrará en vigor en México a partir del 5 de noviembre próximo va a causar mucha controversia. Porque, no sé, vamos a imaginar que se pretenda patentar un mecanismo
que acciona un arma letal. Pues sí, posiblemente su explotación no deba ser patentable, porque si llega al comercio, si se explota comercialmente, se podría poner en peligro la vida de las personas. Pero bueno, eso será motivo de otro debate. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso en el que se clona un animal, como sucedió con Dolly, la oveja, o por ejemplo aquel experimento que hicieron en Harvard los investigadores en un laboratorio con ratones? No sé si tengas algún antecedente de esto que me pudieras compartir. Sí, justo. También dentro de la materia que ahora se excluye de la patentabilidad es aquello relativo a la clonación de los seres humanos y los productos de esa clonación. También se prohíbe del patentamiento la modificación de la identidad genética germinal del ser humano y los productos que resulten de ello, así como la modificación de la identidad genética germinal de animales cuando estos sean sometidos a sufrimiento y no haya ninguna utilidad para el ser humano. Adicionado a esto, el uso industrial o comercial de embriones humanos también se excluye de la patentabilidad. Y volviendo al tema de los animales, precisamente hace ya varios años, un tema que ocupó mucha tinta en los medios, inclusive en los medios que tienen que ver con patentes y aplicaciones, la Universidad de Harvard desarrolló un ratón susceptible a un tipo específico de cáncer. Y se desarrolló este ratón con el ánimo de que los investigadores vieran cómo se comportaban las células cancerígenas en el organismo de este ratón y de esa manera tener un conocimiento que les diera la oportunidad de tratar posteriormente a seres humanos que desarrollaran este mismo tipo de cáncer. Ahora, en esto mismo de qué materia no es patentable, encontramos que el cuerpo humano tal cual, no importa en qué estadio se encuentre, no es patentable. Y tampoco es patentable el simple descubrimiento de algún elemento del cuerpo humano, inclusive material genético, una secuencia parcial o total de un gen. Sin embargo, hay excepciones a esto, ¿no, Rafa? La misma ley prevé algunas excepciones en las cuales sí se puede patentar material biológico. Sí, se puede patentar material biológico aislado de su entorno natural que haya sido obtenido mediante procedimientos técnicos. Y también se va a poder proteger como patente una secuencia de un ácido nucleico o proteína sujeto a una condición: que se divulgue la solicitud de patente para qué se va a utilizar, para qué sirve. Esta acotación es muy importante porque años atrás, cuando se dio la gran explosión de la ingeniería genética y de la biotecnología, resultó que diferentes laboratorios, diferentes centros de investigación o investigadores presentaban solicitudes de patentes para largas cadenas de secuencias de material genético o secuencias cortas, no importa realmente el tamaño, únicamente porque habían logrado aislarlas. Habían logrado aislar esta secuencia, habían logrado aislar aquella otra, pero ni siquiera sabían para qué servía. Pero claro, había que ser el primero en llegar a la oficina de patentes para tratar de patentar la vida. O sea que el requisito para que proceda esta excepción es que se divulgue la aplicación que va a tener. Exactamente, que el investigador, no solamente diga, aquí está este material genético, no. Aquí está este material genético sobre el cual yo ya hice estudios y puedo yo afirmar que sirve para tal. Muy bien, muchas gracias. Y pasando a hablar del tema de las patentes, una vez que se ha definido qué se puede, qué no se puede patentar, ¿qué derechos le confiere a su titular el derecho de patente?
Y es una pregunta que viene al caso porque a partir de lo que ya hemos expresado, se ve que lograr generar una invención que sea patentable ya implica un esfuerzo y patentarla implica un esfuerzo también. Entonces, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cuál va a ser el premio que yo voy a recibir por hacer todo esto? Entonces, el premio que el titular de la patente va a recibir es que va a tener un derecho exclusivo para explotar temporalmente de manera la invención patentada y impedir a cualquier tercero que fabrique esa invención, que la use, que la ofrezca en venta, que la venda o que la importe. Todos esos son el cúmulo de derechos que el titular de la patente va a obtener una vez que reciba el título respectivo. ¿Existe alguna excepción, Rafa, a este derecho? Definitivamente. Bien sabemos que no hay derechos absolutos. Todo derecho tiene ciertos límites, ciertas restricciones. Y en el caso de las patentes pasa lo mismo. Una excepción al derecho de patente es que esta puede ser utilizada por personas que no sean titulares de la patente o por personas que no tengan una licencia de explotación, siempre y cuando lo hagan con fines no comerciales. En esos casos van a poder fabricar o importar la invención patentada para fines de investigación científica, fines de investigación experimental, para efectos de ensayo o también para efectos de enseñanza que puede ser tanto en el ámbito privado como en el ámbito público académico. Es decir, universidades y centros de investigación principalmente. Claro que sí. Rafa, nuestra nueva ley federal de protección a la propiedad industrial prevé una cláusula, por llamarlo de alguna forma, porque esa es la definición que le debe dar a esta disposición en la ley respecto al momento en el que se puede iniciar la investigación para desarrollar un producto determinado, cuando tú no eres titular de una patente, pero que te quieres preparar para comercializar el producto que está amparado por la misma. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esto? ¿Y en qué consiste? Sí, esta cláusula a la cual tú te refieres es la conocida en el mundo de las patentes como la cláusula volar y que aplica particularmente o únicamente y exclusivamente a las invenciones en el ámbito farmacéutico. Como sabemos, el obtener una patente para un fármaco es un primer paso antes de salir al mercado. Quien desarrolla un nuevo fármaco tiene también la obligación de acudir ante las autoridades regulatorias para obtener la autorización y comercializar ese fármaco. Esa autorización no solamente puede ser solicitada por la persona que obtuvo la patente, sino que una vez que esa patente venza y caiga en el dominio público, cualquier tercero, en este caso las empresas que producen medicamentos genéricos, van a querer y obtener esa autorización para comercializar ese mismo producto, pero ya no como un producto patentado, sino como un producto genérico. Y para el beneficio de la sociedad, se rompe el derecho de las patentes para permitir en estos casos que ese tercero que va a fabricar el genérico pueda iniciar los preparativos para fabricarlo, no obstante que la patente esté en vigor. Y esto es para obtener la autorización de la autoridad regulatoria. Ahora que tocas el tema de la autoridad regulatoria, COFEPRIS ha sido siempre un tema, pues por llamarlo de manera decente, escabroso para todos aquellos que fabrican medicamentos
por lo tortuoso y largo que es el procedimiento para que se otorgue un registro. En esos casos, cuando yo me estoy preparando para lanzar un producto al mercado en cuanto la patente caiga al dominio público, es decir, que termine su vigencia, ¿puede ese tercero que está investigando y desarrollando su producto iniciar los trámites para obtener el registro y que el registro surte efectos en cuanto la patente caiga al dominio público? Precisamente, esa es la razón de ser de la cláusula laboral y su incorporación al derecho, que el fabricante del genérico cuente con la autorización para salir al mercado en cuanto la patente caiga en el dominio público. Y no tener que esperar, tú hablas de lo tortuoso que es obtener un registro sanitario. Imagínense, ¿no? Que una patente vence el día de hoy y que solamente a partir del día de hoy el tercero que desea producir el genérico pueda iniciar todo el proceso que lo lleve a desarrollar el genérico y posteriormente hacer el trámite ante la autoridad regulatoria. Entonces podríamos estar, el público, que es el que se puede beneficiar de este medicamento genérico, lo vendría a recibir en 2, 3, 4 años posteriormente al vencimiento de la patente. Que precisamente es lo que la cláusula laboral pretende, tomando en cuenta la importancia de la salud en cualquier situación. Perfecto, Rafa. Hablando de la explotación de las patentes, pues ya nos hablaste tú del tema de que el titular es el único que la puede explotar mientras se encuentre vigente. Sin embargo, existen excepciones para su explotación mientras la patente esté en periodo de rehabilitación. ¿Nos puedes platicar un poco a qué se refiere la ley cuando habla de que la patente la podrá explotar cualquier tercero durante el tiempo en que está en periodo de rehabilitación? Sí, primero explicaré qué significa rehabilitación. Una patente, una vez que se otorga, está sujeta al pago de una tarifa que se llama anualidades. Es una especie de un impuesto predial sobre las patentes. Y el titular tiene un periodo para cubrir este pago. Si no lo hace, tiene una primera oportunidad, un plazo de prórroga para poderlo hacer. Y si tampoco lo hace, tiene un segundo periodo, que este periodo se llama rehabilitación, en el cual puede cubrir el pago de la tarifa por el concepto de la tarifa. Entonces, durante ese tiempo en el cual la patente está en rehabilitación, digamos que está casi está en un estado catatónico, vamos a llamarlo así. No está muerta, pero casi, pero parece que está muerta, ¿no? Entonces, una práctica que se ha vuelto cada vez más sofisticada y más común en el ámbito de patentes, en el ámbito de la investigación y desarrollo, es que siempre va a estar tu competidor, ¿verdad? Va a estar tu competidor checando si tu patente ya venció o está a punto de vencer para inmediatamente salir al mercado. Entonces, si el titular no está mostrando interés al no pagar este impuesto, estoy llamando predial de las patentes a tiempo, pues a lo mejor yo competidor, pues ya estoy listo, ¿no? Ya estoy fabricando el producto para, en cuanto llegue el último día de rehabilitación, estar en el mercado y ganárselo al titular de la patente. Ese periodo de rehabilitación se refiere a los 6 meses que te concede la ley, a partir de que vence el plazo para hacer el pago de la anualidad. Y posteriormente cae al dominio público. Y posteriormente cae al dominio público. Entonces, si no entero el pago de esa anualidad dentro de este periodo de gracia de 6 meses, pierdo todo mi derecho. Correcto, tu derecho pasa al dominio. E inclusive, digo, no tengo las cifras el día de hoy, pero realmente la cantidad de patentes que pierden su vigencia debido a que los titulares dejan de mostrar interés en pagarlas y omiten el pago de las anualidades, es un número muy importante del universo de patentes que hay en cualquier oficina de patentes. Muy bien, muchas gracias, Rafa.
Asimismo, hay un tema muy interesante en la ley que tiene que ver con el hecho de que tenemos que homologar nuestra legislación a lo que ya establecía, por ejemplo, la ley de patentes de los Estados Unidos o en la Unión Europea la ley de patentes de la Unión Europea o la ley de marcas. En este caso estamos hablando de las patentes y en ese sentido nuestra ley prevé el hecho del momento en el que se tienen que reclamar lo que se denomina las solicitudes divisionales, que tiene que ser un momento único. ¿Qué significa esto? Que no puedes tú, durante el proceso de patentamiento de un invento, ir añadiendo nuevas solicitudes a esa, o reivindicaciones a esa misma solicitud de patente hasta el día en que se concede, sino que ahora tienes que hacer todas las reivindicaciones en un mismo momento. Es decir, interrumpes un poco tu investigación o acumulas toda la investigación y al final presentas todas esas solicitudes. Sí. Eso es lo que se llaman las solicitudes divisionales de patentes. Correcto. Sin embargo, no sé si nos vas a explicar un poco desde el punto de vista técnico, legal, cuál es la consecuencia de esto y qué significa tener una solicitud divisional. Sí. El principio que rige a las solicitudes de patentes que por cada solicitud de patente debe amparar una invención, solamente una invención. Si yo, titular o solicitante, no puedo incluir en una misma solicitud de patente invenciones diversas. Y puedo acreditar que esas invenciones diversas están unidas entre sí por un mismo concepto inventivo, entonces sí lo puedo. Pero está. Ahora, este tema de las solicitudes divisionales ha sido objeto de revisión en diferentes legislaciones alrededor del mundo, como tú lo mencionaste, ¿verdad? Y en este momento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, junto con los legisladores, decidieron revisar este régimen mexicano de las solicitudes de patentes y marcar tiempos específicos en los cuales la solicitud que se presentó inicialmente se puede dividir. Y también establecen una nueva regla que antes no era conocida en nuestra práctica, que es la siguiente. Vamos a suponer que presento una solicitud de patente que incluye 4 invenciones independientes. En algún momento dado del trámite, el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le dice al titular de la solicitud solicitante, encontramos que su solicitud no ampara una invención única, sino que ampara 4 invenciones. Entonces le pedimos, por favor, que nos diga qué materia desea conservar en la solicitud que ya presentó y dejamos a su criterio si desea continuar con el trámite de las otras 3 invenciones en solicitudes por separado, que son las llamadas solicitudes divisionales. Lo que ha acontecido en la práctica y que la nueva ley va a evitar es lo siguiente. Cuando el titular decide qué materia conservar y qué materia presentar en una solicitud divisional, lo que hacía era que volvía a caer en la misma práctica. Tomaba la materia de una invención y la dejaba en la solicitud inicial y tomaba las otras 3 invenciones y las presentaba en una primera solicitud divisional. Entonces, nuevamente, cuando esa primera solicitud divisional era objeto de examen, nuevamente el examinador le hacía ver al titular. Señor titular, ahora vemos que su solicitud no tiene 4 invenciones, pero tiene 3. Entonces la tiene que volver a dividir. Entonces ahora el solicitante nuevamente la dividía y en la primera solicitud divisional ponía la segunda invención y en la nueva solicitud divisional ponía la invención 3 y 4. Y así volvió a ocurrir, nuevo examen, una nueva solicitud para dividir. Entonces lo que ahora la ley prevé es que ya no se pueda hacer.
Al momento en el cual esa es la primera división, en ese momento tienes que presentar tantas solicitudes divisionales como sean necesarias para cubrir todas las invenciones que divulgaste en las solicitudes. Y si por alguna razón, al presentar esas solicitudes divisionales, hay materia que tú ya no amparas, que ya no proteges, esa materia ya no va a ser objeto, ya no puede ser objeto de protección. Sin embargo, eso no impide que yo siga presentando solicitudes divisionales. No, precisamente es de lo que se trata, evitar que el momento en el cual tú presentes solicitudes divisionales sea reiterativo. Se pretende que tú tengas solamente una oportunidad de presentar solicitudes divisionales. Ahora, este tema se tiene que leer con mucho cuidado porque las reglas sobre este particular no es que estén claras o no, sino que se tienen que leer con mucho cuidado, porque también en el tema de las solicitudes divisionales tenemos dos caminos. El propio titular de la solicitud puede voluntariamente dividir su solicitud o la autoridad puede pedirle que lo haga. Entonces, y también hay diferentes momentos en los cuales esta división se puede hacer. Se puede hacer durante el trámite, se puede hacer después de haber sido otorgada la primera patente. Entonces, es realmente un tema que requiere de una estrategia por parte de su. Es importante que sepa nuestra audiencia que esto no aplicará sino a partir de que entre en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Qué significa esto? Si yo ya tengo una patente en trámite el día de hoy, esa patente se va a regir por lo que hoy indica la Ley de la Propiedad Industrial vigente. No le va a aplicar esta disposición y a partir de que entre en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y que sea abrogada la Ley de la Propiedad Industrial, esta seguirá aplicando en lo que no se oponga a la nueva ley, en el caso de las solicitudes presentadas conforme a la actual Ley de la Propiedad Industrial. Pues qué interesante, Rafa. Otro tema muy importante que trae la ley, la nueva ley que no existía antes, es el famoso certificado complementario, que es un tema que va a tener mucha relevancia, sobre todo yo creo que en materia de patentes de medicamentos, porque la ley tradicionalmente no trae un plazo o no establece un plazo en el que la autoridad deba de otorgar una patente. Sin embargo, ahorita, sin decirlo, ya le están poniendo una línea al instituto en el sentido de que la ley señala que si el instituto se tarda más de 5 años en otorgar una patente, el solicitante de dicha patente podrá, una vez que le otorguen el título de patente, dentro de los 2 meses, hasta dentro de los 2 meses siguientes, solicitar lo que se va a denominar certificado complementario, que no es otra cosa más que reclamarle a la autoridad que en el exceso de esos 5 años que no tuvieron la patente protegida, que les extiendan ese mismo tiempo de vigencia. Entonces, por ponerle un ejemplo a la audiencia, si su título de patente tardó 7 años, entonces la vigencia de la patente no serán 20 años a partir de que fue solicitada, sino que serán los 20 más lo que el certificado complementario le otorgue, que podrá ser discrecionalmente el mismo tiempo que tardó la autoridad en otorgar el título o un poco menos, pero yo dudo que vaya a suceder. No sé si nos puedes hablar si hay alguna excepción a este plazo de los 5 años que ahora le dan a la autoridad para otorgar la patente. Este certificado complementario es una adición a la ley mexicana que viene también de fuera y, como bien dijiste, tiene mucha relación con lo que son las instituciones de
materia de farmacia. Desde hace ya algunos años, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha mejorado sustancialmente el trámite de las solicitudes y hoy son verdaderamente extraños las solicitudes que lleguen a tardar más de 5 años en que la autoridad resuelva su suerte, ya sea que otorgue el privilegio o que niegue el otorgamiento. La idea detrás de los certificados complementarios es la siguiente: la vigencia de las patentes son 20 años a partir de la fecha en la cual la solicitud se presentó. Entonces, si mi solicitud de patente, por así decirlo, tarda 7 años en procesar, 7 años que yo finalmente reciba el título, pues estos 7 años se los resto a mis 20, ¿verdad? Y esa diferencia, el derecho que yo efectivamente tengo en el mercado de exclusividad. Y esa es la razón de ser de los certificados complementarios. Ahora, esta figura a quien va a beneficiar mucho es a los titulares nacionales de solicitudes, porque por cuestiones que no deseo extender, precisamente las solicitudes de patentes presentadas por nacionales de México, personas físicas y personas morales, su trámite generalmente tarda, es de los más tardados. Entonces, el certificado complementario, insisto, es una figura que viene del derecho extranjero, finalmente va a ser benéfica para los solicitantes. Muchas gracias, Rafa. Bueno, también hay otro tipo de invenciones que son protegibles de acuerdo con la ley de la propiedad industrial y con la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial. Y esas figuras que son los diseños industriales y los modelos de utilidad se han ajustado a lo que prevén tratados internacionales y las leyes que aplican en Europa y en algunos otros lugares. Y me gustaría ver si nos puedes explicar un poco qué es cada una de esas figuras. Sí, claro, sí, con mucho gusto, Eduardo, gracias. Sí, los diseños industriales, es el género, y se divide en dos figuras, que son los dibujos industriales y los modelos. Los dibujos industriales son propiamente una combinación de figuras, de líneas o de colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamental. Un ejemplo que tenga un ánimo publicitario puede ser el arte que está fijado a la vajilla de esta cadena de restaurantes Ambro, que tienen un fin exclusivamente de ornamentación y que la gente lo distingue, definitivamente. Ahora, la otra figura, los modelos industriales, son básicamente formas tridimensionales que se adoptan como modelo, como patrón, para la fabricación de un producto industrial. En este caso, por ejemplo, un muy buen ejemplo de lo que es un modelo industrial son los dispositivos móviles. Todo dispositivo móvil que ustedes vean, su disposición exterior, su disposición tridimensional, va a ser posiblemente objeto de un registro de modelo industrial. Ahora, y lo que la nueva ley trae a la vida a partir del 5 de noviembre es que un nuevo tipo de creaciones, que son las interfaces gráficas animadas o las secuencias animadas, ahora México ya las incorpora a su legislación, cuando legislaciones de, por ejemplo, Corea del Sur o de China habían incorporado esta posibilidad desde hace X número de años. Ahora, ¿qué son las secuencias animadas o qué son las interfaces gráficas animadas? Pues el mejor ejemplo que se me ocurre es, alguno de ustedes a lo mejor ha tenido oportunidad de presenciar una presentación hecha PowerPoint o de preparar una presentación hecha PowerPoint
y sabe que se le puede dar diferente movimiento a las láminas para que esas se desplacen, ¿verdad? Que giren o que vayan hacia arriba o que hagan bolita y desaparezcan, no sé. Entonces, precisamente, esa es una secuencia animada y es lo que ahora se va a poder proteger en México como un diseño industrial. Ahora, otro elemento muy importante que esta nueva ley incorpora es que finalmente vamos a poder utilizar, aunque ya se han utilizado en el pasado, ahora finalmente la ley ya prevé la posibilidad de utilizar, en el caso de modelos industriales, las líneas discontinuas, el difuminado, el sombreado o la utilización de contornos, de tal manera que la autoridad sepa muy bien y también el solicitante pueda presentar de una manera muy clara cuál es el motivo de su protección. Entonces, vamos a pensar que el diseñador haya creado un nuevo faro para un automóvil. No tiene ninguna necesidad de mostrar el automóvil, basta con mostrar el faro. Pero posiblemente para mejor ilustrar su creación, va a mostrar el automóvil, o por lo menos el frente del automóvil, con líneas discontinuas. Y de esa manera, tanto el examinador como terceros, una vez que el derecho se otorgue, van a poder saber cuál es el límite, cuáles son los derechos que le corresponden. Es el mismo caso de las botellas artesanales estas que se producen para el tequila o para el mezcal, ¿no? Donde, por ejemplo, tienes la penca de maguey adentro de la botella y tú lo que quieres reivindicar es la penca y no tanto la botella. Ya vas a poder marcar lo que realmente te interesa y lo que no, pero te sirve la botella para ilustrar dónde vas a utilizar tu diseño. De los modelos de utilidad que nos puedes platicar. El modo de utilidad, la modificación que esta nueva ley propone, presenta, es que su vigencia se aumenta. Pasa de 10 años a 15 años. Y la otra modificación que la nueva ley nos trae es que una regla que es aplicable a patentes y que por alguna distracción del legislador no se había contemplado ni en el caso de los diseños industriales ni en el caso de los modelos de utilidad. Es, ¿qué sucede si yo, después del trámite, recibo mi certificado de registro de diseño industrial o de modelo de utilidad y encuentro algún error? Encuentro que falta una lámina de un dibujo, encuentro que una corrección que hice durante el trámite no fue incorporada al título, o posiblemente una errata, una S en lugar de una Z, por ejemplo. Entonces yo, titular, puedo ir ante la autoridad y pedirle a la autoridad, por favor, mira, vengo a mostrarte que encontré este error en mi certificado y te pido que por favor lo corrijas. Eso era posible anteriormente nada más tratándose de títulos de patente. Y ahora esta posibilidad se extiende también a los certificados de registro de diseños industriales y de modelos de utilidad. Muchas gracias, Rafa. Pues otra figura muy importante que prevé nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que venía también en la Ley de la Propiedad Industrial, pero no estaba definida como tal, es el secreto industrial. Y el secreto industrial es una figura que no necesita forzosamente tener un registro, pero que nos sirve para poder proteger algunas invenciones que no son patentables. Y me quiero remontar al principio cuando hablabas tú de la materia que no es patentable. Por ejemplo, mencionabas el caso de todo aquello que tiene que ver con los negocios, con una estrategia comercial. Correcto, sí. Entonces, yo podría tener un modelo de negocios muy novedoso, pero que no es patentable porque no tiene una aplicación industrial. No lo quiero yo proteger como una obra artística porque no quiero divulgársela a nadie, pero entonces puedo yo decir que lo convierto en un secreto industrial
y para ello tendría yo que apegarme a lo que dice nuestra ley federal de protección a la propiedad industrial, que por primera vez trae una definición concreta en el artículo 163 de lo que realmente se debe entender por secreto industrial. Y aquí estamos hablando de toda información que tenga aplicación industrial o comercial que yo quiera retener como algo único dentro de mi empresa o dentro de mi entorno para efecto de que ningún competidor pueda tener acceso a él. Es decir, que no lo quiero patentar o que no lo quiero proteger de otra forma porque no quiero que se divulgue. ¿Qué tengo que hacer yo para que esto se guarde como un secreto industrial? Tengo que cumplir con ciertas características que nos señala la ley, y una de ellas es que quien ejerza el control legal sobre el secreto industrial, así se lo haga ver a los terceros. ¿Y quién es el que ejerce el control legal sobre el secreto industrial? Pues es precisamente la persona que tiene el uso, el goce y el disfrute del secreto, es decir, su creador. Tiene los tres derechos que marca nuestra ley. No sé si quieres explicar un poco más, Rafa, en qué consisten estos derechos de uso, goce y disfrute del secreto industrial para diferenciarlo de lo que es un derecho real. Y, este término control legal es un término también nuevo, que esta nueva ley federal de protección a la propiedad industrial incorpora. Nos dice que la persona que ejerce el control legal de un secreto industrial con carácter confidencial es su legítimo titular. Pero me pregunto, si nos hemos preguntado los colegas sobre qué debemos entender por control legal, pues, si me ocurre, ¿verdad? Simplemente pensar que ese control legal corresponde a aquellos derechos que también que vienen incorporados con lo que es el derecho de propiedad o la potestad, que es el uso del secreto industrial, el goce del mismo, el disfrute, y también reclamar a terceros para que haya alguien que lo esté utilizando sin mi consentimiento de tenerlo, pararlo para que no lo haga. Aquí acabas de tocar un tema muy interesante, Rafa, que quisiera abordar un poquito más adelante, que es el tema de que por primera vez la ley prevé infracciones administrativas muy concretas respecto a la violación de un secreto industrial. Es decir, por primera vez en alguna ley se puede presentar una demanda por la violación de todo esto. Sin embargo, no me quiero adelantar, sino quisiera analizar el segundo aspecto del control legal sobre un secreto industrial, que es cuando alguien tiene una apropiación indebida de ese secreto y tiene ciertas consecuencias. Entonces, me gustaría que nos expliques un poco desde el punto de vista de quien tiene el control legal sobre el secreto industrial, ¿en qué casos puede incurrir en una apropiación indebida a él? Sí, precisamente un elemento sine qua non de un secreto industrial es que se conserve, que su confidencialidad se preserve. El momento en el cual se rompa esa confidencialidad, básicamente el valor comercial, industrial, de cualquier índole, de ese secreto, quedan en peligro. Si yo lo platico, ya no es un secreto industrial. Exactamente. La divulgación del secreto industrial debe de hacerse con mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, una manera importante de preservar la confidencialidad es que, si por cualquier razón lo tienes que divulgar o dar a conocer, siempre acompañado de un contrato, ¿no? En el cual obligues al tercero a no divulgar. Ahora, si por alguna razón alguien
se apropia indebidamente de un secreto industrial, la ley está precisamente indicándonos qué se debe entender por una apropiación indebida. Y esta es la adquisición, el uso o divulgación contraria a los buenos usos y costumbres de un secreto industrial que impliquen competencia real. ¿Cómo podría ser eso? A lo mejor yo contrato al jefe de investigación de la empresa que detente un secreto industrial, le hago una buena oferta para que usted venga a trabajar conmigo, y una vez que esté trabajando conmigo, pues logro que divulgue ese secreto industrial. A lo mejor algunas de las personas de la audiencia se acuerdan de el gran problema que ocasionó en las empresas automotrices cuando el señor Carlos, y no sé pronunciar bien su apellido, creo que es Bosch, pasó de una armadora a otra y objeto de un litigio porque la armadora de la cual él salió demandó a su nuevo empleador por el tema de secretos. Ahora, esta protección indebida se puede dar por una persona que está cercana al titular del secreto o también por un tercero. Y también habrá una apropiación indebida cuando un tercero que sabía o tuviera motivos razonables para saber que el secreto industrial fue adquirido de una manera contraria a los buenos usos y costumbres en el. Entonces, en breve, cualquier adquisición, uso o divulgación contraria a los buenos usos y costumbres de un secreto industrial se considerará una apropiación indebida y podrá ser objeto de las sanciones previstas. Muchas gracias, Rafa. Pues sí, como te comentaba, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé por primera vez sanciones administrativas por la violación de secretos industriales vía la declaración de una infracción administrativa. Las infracciones administrativas pues van muy de la mano con lo que acabamos de comentar en el sentido de cómo se puede dar esa apropiación indebida de secreto industrial, es decir, la violación del mismo. Y las sanciones son muy fuertes porque las sanciones pueden ir desde 20,000 hasta 250,000 UMA. Es decir, de los 2 hasta los más de 20 millones de pesos para aquel individuo o empresa que viole un secreto industrial y que le sea aprobado. Pero además eso es independiente del resarcimiento por daños y perjuicios de que sea objeto, siendo que la ley señala el día de hoy que estos daños y perjuicios nunca serán menores al 40% del total de las ventas por la apropiación de dicho secreto industrial. Tema que vamos a abordar en nuestro tercer webinar cuando hablemos de los procedimientos contenciosos, pero queríamos nada más dar una pequeña introducción de lo que es esto. Pues no sé, Rafa, si quieras explicar un poco cómo es que se puede esa apropiación indebida, excepcionar casos en los que no puede haber una apropiación indebida de un acto que no necesariamente implique que tuviste acceso al secreto industrial derivado de que te lo divulgó quien tenía el control sobre él. Y como recién hace unos minutos, los derechos absolutos, pues, no, creo que no existen. Y lo mismo sucede en el caso de la protección a los secretos industriales. La excepción es que actos como puede ser el observar, el estudiar, el desmontar o realizar ensayos de un producto que haya sido puesto a disposición del público o que quien lo posea su posesión sea lícita, o sea, no sea objeto de una apropiación indebida, de una posesión lícita, y que quien obtiene la información no esté sujeto, ojo, a una obligación de confidencialidad. Subrayo,
secreto industrial y confidencialidad siempre van de la mano. Van de la mano. Siempre van de la mano. Ahí la importancia de incluir en cualquier contrato comercial una cláusula de confidencialidad, y si se pudiera acompañar ese contrato de un convenio de confidencialidad donde se especifique el alcance de la información a la que va a tener acceso la persona, ese sería el mejor momento para hacerlo. Pues bueno, Rafa, no me queda nada más por ahora que agradecerte el que hayas colaborado en este webinar. Tu conocimiento ha sido de gran utilidad para todos nosotros. No tenemos más que agradecerte el que hayas cooperado. Muy amable, y de verdad que tengo que agradecerlo soy yo por darme la oportunidad de dirigirme al público presente en este webinar. Pues bueno, no sé si hay algunas preguntas que quisieran que contestemos aquí al aire. Si desean también mandarlas por correo, pues adelante. Mariana, no sé si nos pudieras ayudar un poco. Sí, hay una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre el derecho de un modelo de utilidad y una patente de invención? ¿Le quieres contestar? Claro que sí. Sí, la diferencia más importante es la siguiente. Para que una invención sea objeto de patente, tiene que cumplir con el requisito de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Mientras que una invención puede ser objeto de un modelo de utilidad cuando ésta cumpla con el requisito de novedad y aplicación industrial. Esto es, a las invenciones propias de un modelo de utilidad no se les exige que cumpla con el requisito de actividad inventiva. Ahora, la materia propia de un modelo de utilidad son utensilios, objetos, herramientas, los cuales sí pueden ser objeto de una patente cuando cumplan con la condición de la actividad inventiva. Entonces, esa es la diferencia esencial entre una figura y otra. Inclusive, el modelo de utilidad, cuando nació a la vida de la propiedad industrial, se le llamaba pequeña patente. Muchas gracias, Rafa. ¿Hay alguna otra pregunta, Mariana? No, no hay ninguna otra. Bueno, pues no nos queda nada más que agradecer su presencia a todos los que nos tuvieron paciencia, y los esperamos la semana próxima con el tema de marcas, que también hay mucha tela de dónde cortar con este tema. Y pues buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Eduardo.